tú nos das la bendición, el privilegio de estar aquí en tu casa de oración. Abre nuestros corazones, nuestras mentes, y que tu palabra, Señor, fluya de una manera que no solamente traiga convicción, sino un deseo ferviente de cumplir tu mandato. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Le puse como título del mensaje de esta noche: descansar en la salvación. Y tomé estos versículos importantes para nosotros para entender que como cristianos estamos llamados a escudriñar las Escrituras y entender cada palabra que Jesucristo expresó. Y aquí, en este capítulo 11, cuando Jesús declara estas palabras y tomando como principio el versículo 28, que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Qué quiso decir Jesucristo con estas palabras? En el transcurso de los años de estudios, de acudir al seminario, me he dado cuenta que este versículo, especialmente el 28, ha sido tomado de una manera errónea. Sabemos que existen muchos programas de televisión, de radio, que toman este preciso versículo 28, donde llaman a las personas, si están cansadas, venir a Jesucristo, aprovechando que Jesucristo dice esas palabras, invitan a las personas a pactar o a dar cierto dinero en lugar de encontrar un descanso en Jesús. Pero Jesús no se refería a ese descanso. Jesús no se refería a que si nosotros íbamos a Él cansados físicamente, moralmente encontraríamos descanso. Él se está refiriendo a otras cosas. Y para entenderlo tendríamos nosotros que leer todo el capítulo y saber a qué se estaba refiriendo Jesucristo con esas palabras. Venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Bien, partamos pues con esas palabras y veamos primero que Jesucristo se refería a algunos acontecimientos o profecías que se habían cumplido antes de decir estas palabras. Si usted lee el capítulo, en los versículos 1 en adelante, vemos que hay unos acontecimientos donde Juan está en la cárcel y manda a dos de sus discípulos a indagar e investigar si él era el Cristo, el Mesías que había de venir, o si deberían de esperar otro. Después vemos que Jesucristo les dice: ¿qué fuiste a ver? ¿Qué esperabas ver? ¿Qué dice el Antiguo Testamento de mí? ¿Qué dice el profeta Isaías? ¿Qué dice el profeta Malaquías? ¿Qué se dice de mí? De cierto os digo que Juan fue un gran profeta, y si queréis compararlo con Elías, sería como Elías, porque escrito estaba que Juan vendría a preparar el camino de Jesucristo y declarar que Él vendría a manifestar el reino de Dios. Ahora, ¿a quiénes les está hablando Jesucristo? Podríamos leer más detenidamente, hermanos, y vemos que Jesucristo le está hablando a sus discípulos y Él está declarando los antecedentes que los profetas habían profetizado antes de Él, y a quienes Jesucristo se iba a revelar, y a quienes el Padre les debía de revelar. O sea que partimos de una manera de decir lo que no es este versículo que quiere decir. No es venir a encontrar descanso físico, de encontrar algo, no sé, lo que usted esté buscando, la mejor cosa que usted pueda tener en la vida. Si cree que le va a hacer feliz, ¿usted cree que encontraría descanso? ¿Cuál es el descanso que Jesucristo se refiere? Primero, ¿a quiénes les está hablando Jesucristo? ¿A quiénes? A sus discípulos. Si comparamos el capítulo de Lucas 10, ahí encontramos
que dice que apartándose les declaraba a sus discípulos estas cosas. Bienaventurados sois, dice ahí en el capítulo 10. Capítulo 10 de Lucas, versículos 23 y 24. Bienaventurados sois, dice, porque Dios les concedió a ustedes ver estas cosas y oír las cosas. Acuérdense que los discípulos decían: Señor, ¿por qué a ellos les hablas en parábolas? Nosotros nos hablas de una manera, por decirlo así, que te entendemos. Jesucristo, hermano, aquí está hablando verdaderamente al creyente, al que entiende que es el llamado de Jesucristo. ¿A qué le ha llamado Dios? ¿A qué le ha llamado Cristo? Jesucristo está hablando a esa clase de personas. Ahora, hermanos, ¿cuál es el propósito de lo que Jesucristo se refiere aquí? ¿Cuál es el propósito por el cual le dice a los discípulos: venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, y yo os haré descansar? ¿Cuál es el propósito de Jesucristo? Es reafirmar el llamamiento del discipulado, de los discípulos. Es reafirmar, si lo queremos ahora aplicar en nuestra vida, es reafirmar el llamamiento que Jesucristo ha hecho a usted. Llámese como un miembro regular de la iglesia, un miembro activo, un líder de esta iglesia. ¿A qué le ha llamado Jesucristo? ¿Entiende la magnitud del ministerio que Jesucristo dejó en nuestras manos? ¿Entiende la magnitud de lo que significa el Evangelio hoy en nuestros días? Donde en otras partes se persigue al que menciona a Jesucristo. Hoy en nuestros días, el gran, podemos decir, presidente de China está queriendo desaparecer lo que es el cristianismo y hacer una sola religión. ¿Sabía usted? En Rusia no se les permite predicar en las calles, se les permite juntarse en hogares, en recintos, pero no andar en las calles predicando, porque serían encarcelados. En África, en Etiopía o en Nigeria, donde son perseguidos los cristianos, inclusive sus edificios son quemados y ellos asesinados. ¿Hasta qué punto nosotros, hermanos, estamos entendiendo el llamado de Jesucristo? En el cual nosotros podemos entender que Jesús dice: venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar. ¿Qué decían los profetas acerca de Jesucristo? ¿Cuál es el descanso que Jesucristo está ofreciendo? No hay mayor preocupación, no hay mayor deseo de un cristiano que ser como Cristo. Ese era el deseo ferviente de Pablo. Él dice: imitadme a mí como yo imito a Cristo. ¿No sabéis que vosotros tenéis la mente de Cristo? No hay mayor preocupación. ¿De qué se preocupa, hermano? ¿Qué es lo que le quita el sueño? ¿Qué es aquello en el cual usted en estos momentos está cargando y hasta ahora no ha encontrado descanso? No sé si ustedes han leído el libro se llama, digamos, ay, Dios, se me está olvidando ese nombre del peregrino, El progreso del peregrino, de Juan Bunyan. Ese hombre que carga un costal a cuestas y en el cual se va enfrentando a ciertos escenarios donde se presenta el desánimo, digamos, lo malo, todo lo que el hombre pudiera tener dentro de su mente, que podríamos estar horas y horas explicándolo aquí. Pero cuando él llega a la cruz de Cristo, automáticamente ese costal que trae a cuestas se cae, las ataduras se deshacen y cae ese peso tan tremendo que él tenía a cuestas, y le da gracias a Jesucristo. Mirando la cruz de Cristo encuentra él descanso. ¿Qué es lo que le quita a usted el sueño? ¿Qué es lo que le preocupa? ¿Cuál es su mayor preocupación? ¿Es seguir a Cristo? ¿Es acudir a Él en descanso y decir: Señor, heme aquí, no puedo más? O heme aquí, envíame a mí. O heme aquí, todas las circunstancias de mi vida hasta hoy no las entiendo,
ayúdame a entenderlas. Heme aquí, Señor, no he entendido qué es tu llamamiento, ayúdame a entenderlo. Cuando Pedro predicó a una multitud, hermanos, vieron ahí, dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos, hermanos? ¿Qué vamos a hacer? Parece que entendemos todo lo que se ha dicho acerca de Jesús. ¿Qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es tu mayor preocupación? ¿Es ser como Cristo? ¿Es fijar la mirada en Cristo, en la cruz, y ver todo lo que Él hizo por nosotros? Mira a Cristo. Esas son las palabras que Charles Spurgeon escuchó. Mira a Cristo. Mira a Cristo y encontrarás descanso. Es por eso que Jesucristo nos dejó la oración modelo del Padre Nuestro, que dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga hoy tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahí está. Si Jesucristo dio esa oración dirigida al Padre, ¿qué nosotros no podemos decir, hermanos? Es ocasión, es razón para estar de rodillas y pedir a Cristo que entre en nuestras vidas, entre en nuestras familias, entre en nuestra iglesia, y Él arregle todo lo que está descompuesto. Él anime a todo aquel que está desanimado. Él guía a todo aquel que le falta guianza. Usted y yo estamos llamados, hermanos, a examinar las Escrituras minuciosamente. Ni siquiera, si podemos pensarlo así, si no quiere creer lo que yo le estoy diciendo, vaya a la palabra de Dios y examínelo y se dará cuenta de lo que está tratando de decir Jesucristo aquí. Venid a mí, todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Así que vemos el propósito, vemos a quiénes está dirigida estas palabras, vemos que hay un llamado a Jesucristo a que nosotros gocemos de esa libertad cristiana que solo Dios da a través de Jesucristo su Hijo, y que es dada a través de la gracia de Dios, de nadie más. Nosotros no merecíamos nada, pero a Dios le plació revelar a su Hijo, y Jesucristo a su vez revelarse hacia nosotros y saber qué es lo que quiere Él de nosotros. Usted debe de saber por qué va usted a la escuela, cuál es el propósito de prepararse. Porque usted echa números en su casa y ve qué tanto le va a quedar, o qué tanto está acumulando en su retiro, en su pensión. ¿Y por qué no en lo espiritual? ¿Por qué no nos autoexaminamos y vemos en qué parte estamos? ¿En qué parte del camino nos hemos quedado? ¿O será que nos hemos desviado? ¿O será que seguimos en el camino como el progreso del peregrino? Estamos desanimados, tenemos tantas cosas en la cabeza, tantas preocupaciones que pensamos que nadie las puede arreglar. O tal vez estás pensando que tú eres la única persona que puede arreglar ese asunto. Pero déjame decirte que estás muy equivocado. Solo Cristo puede solucionar cualquier problema. Cuando miras a Cristo, y esa es tu preocupación, seguir a Cristo, sed como Cristo, amar a Cristo, amar lo que Él hizo y no echar a la borda lo que Él hizo por nosotros. Y ahí es donde encontraremos descanso. Ahí es donde se goza la libertad del cristiano, donde todo lo que Él hace lo hace por Dios y por su Hijo Jesucristo, y no solo lo tiene como Señor y Salvador, lo tiene, como Señor, sino como su Salvador, porque dio la sangre por nosotros, su Señor, porque Él nos manda. Vea usted la expresión que dice: llevad, aprended. Y cuando usted ve esas terminaciones, es una orden: ad, id, predicad, hablad, caminar. Es una orden que Él está diciendo. ¿Quiénes las van a obedecer? ¿Quiénes son aquellos que serán valientes a obedecer todo lo que dice Jesucristo? ¿Quiénes son esas personas? ¿Quiénes son esos cristianos? Llevad, aprender,
Versículos 29 y 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿A qué se refiere Jesucristo sobre esto, hermano? ¿Qué pasaría si nosotros estuviéramos viviendo todavía en el Antiguo Testamento, donde las leyes ceremoniales se llevaban a cabo, las civiles, y la misma ley nos condenaba? ¿Qué sería de nosotros con esa rudeza? Que alguien dijo una mentira, échenlo, vámonos. Un hijo desobediente, aviéntenlo para afuera. Es en el Antiguo Testamento. ¿Usted lo cree? ¿Lo ha leído? El hijo desobediente, el hijo que no, el padre que no puede con el hijo, que dice ahí, era echado fuera. Wow, ¿no se sorprende? Un falso testimonio. ¿Cómo se debería de pagar un delito si alguien hacía algo, digamos, que perdiera la vida a alguien o algo? Se tiene que pagar con lo mismo. ¿Estaremos dispuestos a vivir de esa manera? No. Por eso Jesucristo dice, llevad mi yugo que es fácil. O sea, queriendo decir, yo ya cumplí, yo ya hice todo por ti. Cumplí la ley civil, cumplí la ley ceremonial, inclusive la ley en la cual debería derramarse la sangre del cordero, porque sin remisión de sangre no hay perdón de pecados. Y Jesucristo mismo lo hizo por nosotros. Llevad mi yugo, que es fácil. Seguimos más adelante, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre es parte del fruto del Espíritu. Ya lo sabemos, no tengo que repetirlo, ¿verdad? ¿Que lo sabemos, hermano? Amén, amén. Se encuentra en Gálatas, ¿verdad? ¿Qué es el fruto del Espíritu? Amor, paz, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre. Lo sabemos, se oye precioso, pero ¿lo entendemos? ¿Lo deseamos llevar a cuestas? Oh, mis queridos hermanos, si nosotros anhelamos ser como Cristo, no habrá necesidad de ir y predicar. La misma gente va a entrar por esa puerta, porque va a percibir ese olor fragante. Se va a notar esa armonía y ese amor que debe existir entre hermanos, entre familia, esposo e hijos. Porque hay un grupo de cristianos en la iglesia que ha entendido que su cometido y la orden que Jesucristo da es llevar, aprender, descansar en Él. Porque ha aprendido y desea ser como Cristo. No hay otra preocupación para el cristiano. Sed como Cristo. Por razón la palabra de Dios dice, si bebéis, si coméis, hacer cualquier cosa, hacerlo ¿para quién? Para Dios y no para como para los hombres. Hacerlo para Dios. Y al fin de cuentas, Él es el que nos va a retribuir. Él es el que nos va a juzgar. Él es el que nos va a pedir cuentas. No es tu hermana, ni tu esposo, ni tus hijos. Es Dios quien te va a pedir cuenta. Si eres un hijo de Dios, acude al llamado de Jesucristo y entiende estas palabras. Y desearás ser como Cristo y desecharás todo lo malo que el mundo te ha enseñado. O todo lo malo que nuestra mente o nuestro ego o nuestro propio, digamos, pecado nos puede arrastrar. Nos puede arrastrar inclusive hasta ofender al hermano, fallar a tu trabajo. Es muy triste, hermanos, ir y visitar un negocio donde supuestamente hay un hermano y ver que ese hermano tiene un testimonio terrible. Con que usted viene a ver si hace algo con él. ¿Cómo? No, pues fulano. ¿Qué boquita tiene? ¿Y cómo trata a sus empleados? ¿Y cómo se expresa?
a ver si es algo con él. Y luego después viene y me dice, wow, ¿qué le diría usted a esa persona? Lo desarma por completo. Pero qué bonito sería decir, oh, de la iglesia donde va este hermano, oh, excelente persona, cumple con sus obligaciones, ama su trabajo, es honesto, es leal, no hay falla en él, siempre con una sonrisa, siempre agradecido por Dios. Recuerdo una vez que íbamos en el supermercado y a mi esposa que lo saludaba a alguien y, Marta, y le daba un beso. Le dije, ¿qué está saludando a mi esposa? Entonces ya me dijeron, no, esta persona, fíjate, es cristiano y siempre anda sonriendo y agradeciendo. Es un negrito, afroamericano. Dice, gracias a Dios por el día que nos da. Verá, gente, alabemos a Dios. Así en medio de toda la gente que está en el hospital donde trabaja mi esposa. Y toda la gente lo conoce como el hombre sonriente, el hombre agradable, el hombre que trata de vivir una vida que a Dios le agrada. Qué bonito es eso. Yo oro para que así sea mi vida, que donde quiera que yo vaya haya un buen testimonio y que Dios me libre de caer en tentación y que Dios me ayude a mortificar mi pecado y que yo pueda vencer el pecado y la tentación también, cuando pase por ella y venga a mí. ¿Entiendes lo que Jesucristo está tratando de decir ahora aquí? Venid a mí, todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. El trabajo que nosotros hacemos como cristianos, hermanos, no es duro, no es difícil. No es duro, no es difícil. Lo que nos falta es entender las palabras de Jesucristo, amar su palabra, amar a Cristo, amar todo lo que representa a Dios. Hasta este micrófono, hasta este púlpito, hasta esto, todo lo que está aquí, todos los cantos que escuchamos. Darle gracias a Dios porque tenemos esa libertad de escuchar. Dale gracias a Dios que tienen ustedes una gama de hermanos que tienen dones preciosos, la música, la enseñanza, todo lo tienen todos ustedes. Pero que no falte mirar a Cristo. Mirar a Cristo. Escucharle a Él. Seguir sus palabras. Aprender a descansar en Jesucristo. Padre, hay esta situación, tómala tú en tus manos. Yo me voy a dar. Yo doy de sí. Si me pides que ame, voy a amar. Si me pides que vaya a predicar, voy a predicar. Cualquier cosa que me pidas, Señor, yo la haré. Ayúdame a amar más tu ley. Ayúdame a amar más a mi iglesia. Ayúdame a amar más a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Que encuentre yo el descanso en ti que tú ofreces, sabiendo que todo lo que hago, lo hago para la honra y gloria de Dios, para nadie más. Que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea alabado y honrado de aquí hasta que Él nos llame a su presencia. Oremos. Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias porque tú nos has dado tu palabra, nos has dado la bendición de tener este lugar, Señor, un edificio por tantos años, siervos tuyos que han transcurrido por este púlpito, Señor, un siervo tuyo que ha durado años y has traído bendición a su ministerio, pero sabemos, Señor, que eso no puede ser igual, pero puede ser la diferencia muy grande de saber que tu palabra de aquí en adelante será tomada en nuestros brazos, en nuestros corazones, en nuestras mentes. Lo entendemos, Señor, y lo llevaremos como un estandarte para enfrentar todas las acechanzas de Satanás, las acechanzas del mundo y de nuestra propia condición humana, Señor. Ayuda a tu iglesia, Señor, ayuda a tu siervo, para que esta iglesia, Señor, sea triunfante, aprenda a descansar en Jesucristo
y acuda al llamado que Jesucristo ofrece. Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Gracias, Padre, en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te lo ruego. Amén.